Buenos días, chicos de grado décimo. Un gusto dirigirme a todos y cada uno de ustedes. Espero que estén muy bien al lado de todos los suyos. Recuerden que debemos de asumir con responsabilidad social el compromiso con nuestra salud y la salud de los demás. Debemos seguirnos cuidando y haciendo todo lo necesario para que todos y cada uno de nosotros goce de salud personal y goce de salud también todos y cada uno de los miembros de sus familias. Recuerden que lo que hagamos o dejemos de hacer se verá reflejado también en todos y cada uno de las personas con las que interactuamos. Es importante asumir la responsabilidad social con nuestra salud y con los demás. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Espero que eh, prestemos muchísima atención al desarrollo de esta guía, una guía muy importante, con muchísimas cosas que debemos de asumir, de transformar nuestra vida para poder trascender en ella misma. Bien, he grabado esta interacción porque comprendo que a nivel del municipio de Miranda presentamos dificultades de conectividad, pero además presentamos varios sectores, dificultades con la energía. Entonces sí se requiere que todos y cada uno de ustedes asuma el compromiso de verse muy bien este video. Con este video va a tener usted todas las herramientas necesarias para poder desarrollar la guía y poder presentar las pruebas en línea que debe presentar. Ninguno de ustedes me debe de enviar nada, ningún tipo de evidencia, porque la evidencia la voy a solicitar aleatoriamente, es decir, solamente a unos. Si yo a usted le solicito la evidencia, entonces por favor me enviará lo que yo le solicite. Si no le solicito nada, por favor no me envíe nada. Una vez usted ya tenga restablecido el servicio de internet en su casa y de energía, me lo hace saber para poder habilitar la evaluación de la guía número 5 de Ciencias Sociales, pero también me dirá para poderle habilitar la evaluación de competencias ciudadanas que estaremos realizando el día de hoy. Si durante el transcurso del día siguen presentándose este tipo de dificultades, me lo hacen saber para poder mirar a ver qué alternativa o solución le podemos brindar. Lo más importante es que tenga esta herramienta para poder que pueda desarrollar su guía y cualquier duda que se presente me la hace saber por WhatsApp para poder colaborar. Recuerde que es importante tomar nota de lo que aquí se va a hablar, que servirá como herramienta para poder desarrollar la guía y poder presentar las evaluaciones correspondientes. Entonces, un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes. Vamos a dar entonces inicio a la explicación de la guía. Voy a proyectar en este momentico pantalla. Como podemos observar, dentro de la guía que nos hemos planteado con mis compañeros de Ciencias Sociales. Recuerde que en Ciencias Sociales está el profesor Yamín, la profesora Nora, por tanto las calificaciones que nosotros sacamos son para 3 asignaturas, para el caso de Economía, para el caso de Religión y para el caso de Filosofía. Entonces, podemos observar en este momentico que la guía que se planteó para esta semana número 5, guía número 5, se denomina el papel del hombre en sociedad o ontología, que es un término filosófico, está definida para grado décimo, realizada por el Departamento de Ciencias Sociales de la Institución Educativa Leopoldo Pizarro González de Miranda por el día de hoy, 19 de abril de 2021. Para dar inicio a esta interacción, es importante tener en cuenta unas pautas de comportamiento, escuchar con atención, tener la mejor disposición durante la interacción. Es importante que usted se haya dispuesto para el desarrollo de esta clase. Cuando hablamos de disposición, es haberse bañado, haber desayunado, haberse ubicado en un espacio donde usted pueda no tener interrupción alguna y pueda desarrollar su guía y guía de aprendizaje como corresponde, con la responsabilidad del caso. Saludar a sus compañeros de clase y docente, permanecer con cámara y micrófono cerrados a menos de que tenga el uso de la palabra. Es importante levantar la mano para participar, bien sea para despejar dudas o para realizar sus aportes. Hay que dirigirse siempre de manera respetuosa hacia los demás, ya sea para compartir alguna opinión o para decir si está o no en desacuerdo con algo que esté planteando, pero siempre en términos de respeto. Hacer uso del chat única y exclusivamente para lo necesario y lo real, lo relacionado directamente con la clase. Mis compañeros docentes, las coordinadoras y la rectora estamos convencidos de que los estudiantes leopoldinos se caracterizan por ese buen comportamiento, que es el reflejo de la educación que han recibido desde sus casas. Entonces, de eso estamos convencidos y sabemos que donde sea los leopoldinos se caracterizan por su buen comportamiento y su buena disposición en sus procesos educativos. Bien.
Ya entrando en materia, entonces ya el Departamento de Ciencias Sociales definió el tema que vamos a trabajar el día de hoy, es el papel del hombre en sociedad. El objetivo que vamos a trabajar durante el desarrollo de la guía es identificar lo fundamental o esencial en la realidad para darle sentido y orientación a la vida. Esto significa que todos y cada uno de nosotros asume un papel supremamente importante en la transformación personal, pero también en la transformación de la sociedad. Por eso, cada uno asume un papel como hombre, como ciudadano, como persona, y deberá contribuir a ese cambio que tanto se requiere. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a trabajar lo que es la ontología. La ontología es el tratado de la filosofía que estudia el fundamento de la realidad. Cuando hablamos del fundamento de la realidad, es eso que lo hace importante, eso que lo hace fundamental. Es importante también saber que la ontología, en ese fundamento de la realidad, lo que busca es que todos y cada uno de nosotros empiece a dar una mirada interior para poder encontrar lo que realmente es importante y lo que realmente es fundamental. Entonces, esta ontología nace en la filosofía griega con Parménides de Elea, quien considera que ese ser, es decir, la ontología de cada uno de nosotros, es el fundamento de todas las cosas y sin él nada puede existir. Lo que significa que el fundamento de todas las cosas es el ser que cada uno de nosotros tiene para poder identificar lo que le sucede, o lo que vive, o lo que percibe alrededor de sí mismo. De esta manera, entonces, esta ontología, ese ser del que trata este fundamento filosófico, vamos a mirarlo desde dos perspectivas, desde la filosofía griega y lo vamos a mirar también desde la filosofía medieval. Desde la filosofía griega, entonces vamos a mirar a Platón y vamos a mirar a Aristóteles. Entonces Aristóteles considera que ese ser lo considera como una idea. La idea para Platón es algo supremamente importante porque tiene que ver, él dice que las cosas más perfectas están en las ideas, en la capacidad del ser humano. Es decir, la forma en que nosotros pensamos es el reflejo de lo que nosotros somos. Y para Aristóteles, él considera que el ser es la sustancia como sustancia. ¿Y qué es esa sustancia? La sustancia es eso que nosotros nos caracteriza y nos diferencia del resto de la humanidad. En otras palabras, somos nosotros y cada uno de nosotros los que determina qué sustancia es la que tiene y qué tan trascendental e importante es esa sustancia en los seres humanos. Entonces, como podemos ver desde la filosofía griega, entonces la ontología era vista por Platón como idea y por Aristóteles como sustancia. Elementos supremamente importantes que nos permiten identificar que de acuerdo a lo que pensamos, eso es lo que somos, y de acuerdo a cómo actuamos, esa es nuestra sustancia, nuestra esencia, lo que cada uno de nosotros es. Ya desde el punto de vista medieval, recordemos que en la Edad Media hablamos de una teoría que se llama el teocentrismo, teo Dios, centrismo centro, Dios centro del universo. Entonces todo lo que sucede en la filosofía medieval y lo que sucede en la Edad Media va a ir permeado, relacionado con los procesos de Dios como centro del universo. Entonces los fundamentos filosóficos que en la filosofía medieval se van a tratar tendrán como eje principal entonces a Dios. Es por eso que San Agustín dice que el ser, es decir, cuando hablamos de ser, recuerde que decimos que es lo mismo que ontología. El ser es una creación de Dios. Y como el ser es una creación de Dios, entonces, a partir de ahí, a partir de Dios, es que todo se da o nada se da. La creación de Dios a partir de la nada. Entonces, ¿eso qué significa? Que para San Agustín, Dios es lo máximo, y como Dios es lo máximo, Dios es el creador de todo, sin Él nada se da. Bien, para Santo Tomás dice que todo lo que hay en el mundo, ese ser está conformado de todo lo que hay en el mundo por un compuesto ilemórfico. ¿Qué es lo ilemórfico? Lo ilemórfico es la composición de la materia y la forma. Cuando hablamos de materia hablamos del cuerpo y cuando hablamos de la forma hablamos del alma. Lo que significa que ese compuesto ilemórfico está en todas y cada una de las cosas que hay en el mundo, pero ese compuesto ilemórfico, materia y forma, es una creación de Dios. Entonces, como pueden ver, para la filosofía medieval, para San Agustín, el ser es creación de Dios, es decir, lo que nosotros somos es creación de Dios, eso que nos hace distintos a los demás es creación de Dios. Para Santo Tomás, todo lo que hay en el mundo, ese ser que de todas las cosas está compuesto de dos fundamentos importantes, la materia y la forma, pero esa materia y esa forma son creación también de Dios. Bueno, desde esta perspectiva, entonces vamos a ahondar un poquito más en qué es la ontología. Aquí en esta primera imagen del lado izquierdo del recuadro morado, podemos identificar que hay una persona con múltiples cosas. Esto pues nos da a entender de que todos los seres humanos, todas las personas somos un mundo totalmente distinto, que tenemos ideas, anhelos, sueños, proyectos, dificultades, una cantidad de cosas que nos permitirán a nosotros o trascender o no trascender, y que nos permitirán a nosotros, en medio de todos esos pensamientos que tenemos en nuestra cabeza, nos permitirán
ser totalmente distintos. Por eso hay que ser respetuosos con la diferencia. Somos iguales porque somos obra y creación de Dios, pero somos distintos en el pensamiento, en los gustos, en los disgustos. Muchas veces podemos coincidir con otras personas que nos encanta, por ejemplo, bailar. Entonces encuentro muchas personas que les encanta bailar. Pero también nos encontramos con gente que, por ejemplo, no le encanta bailar, le encantan otras cosas. ¿Por qué? Porque en esa diferencia del pensamiento que todos y cada uno de nosotros tenemos en nuestra cabeza, es lo que nos permitirá a nosotros ser. Y ese ser es la sustancia, como lo dice Aristóteles, o ese ser son las ideas de los pensamientos, como lo dice Platón. O ese ser es una obra y creación de Dios, que está compuesta también por materia y por forma. Entonces, esa diferencia que tenemos como seres humanos es la que nosotros nos debe enriquecer, y es de ahí la importancia de podernos mirar los unos a nosotros, no con egoísmo ni con señalamiento, sino más bien como un ejercicio de poder complementarnos, poder identificar que lo que yo no sé o lo que yo no soy tan bueno, pues lo puedo conseguir en otra persona. Y entonces dejarnos de tanta competencia y de tanta cosa mala entre unos y otros, y más bien empezamos a complementar, identificar que las potencialidades de los demás son fundamentales para mí, para mi vida, para mi trascendencia. Ya en la imagen 2 del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, del recuadro rojo, podemos ver que la ontología nos hace un llamado a que todos y cada uno de nosotros abramos esa puerta interior y empecemos a descubrir todos y cada una de las cosas de lo que nosotros somos en realidad. Y debemos empezarlo a descubrir porque la tarea primordial para poder hacer filosofía es adentrarnos a nosotros mismos, porque los cambios comienzan por nosotros y las miradas que debemos hacer no son exteriores. Las transformaciones y las trascendencias del mundo se logran desde el interior. Es decir, yo, para lograr que el mundo cambie, debo empezar por mí. Si empiezo por mí, me miro a mí mismo, miro mis realidades, mis gustos, mis disgustos, mis potencialidades, de lo que yo soy capaz, mis talentos, podré identificarlos, y después de identificarlos, entonces podré hacer que esto que me caracteriza a mí, que debe ser lo positivo, es lo que yo debo empezar a utilizar y a transformar, a convertir para poder hacer de este mundo un mejor mundo, un mundo más lleno de cosas maravillosas. Bien, entonces la ontología es lo que nos hace diferentes, tenemos un ser totalmente distinto, somos mundos totalmente distintos, pero con una intención de inteligencia que todos y cada uno debemos de asumir, que es el podernos encontrar con nosotros mismos, identificarnos, mirarnos a nosotros mismos para poder empezar a mirar qué es lo que necesitamos para poder asumir ese papel del hombre, de estudiante, de ciudadano colombiano, mirandeño, caucano, que debemos asumir para poder transformar la sociedad. Por eso es importante que identifiquemos qué es lo fundamental, qué es lo esencial en realidad para podernos orientar mejor hacia la vida. Entonces, de esta manera, entonces vamos a retomar la ontología griega. Y para mirar la ontología griega, retomamos dos filósofos, a Aristóteles y a Parménides. Cuando hablamos entonces de Aristóteles, entonces estamos diciendo que los seres humanos, para Aristóteles, y no solamente lo humano, sino toda la naturaleza, toda, tiende siempre a desarrollarse en constante cambio. ¿Por qué? Porque para Aristóteles todo lo que existe tiene vida. Este es el planteamiento ontológico de Aristóteles. El planteamiento ontológico de Parménides, que son filósofos de la ontología griega de la antigüedad, entonces para Parménides hay una situación totalmente distinta. Mientras para Aristóteles el desarrollo es el constante de todos y cada uno de los seres que hay en el mundo, para Parménides el ser es algo estático, es decir, permanece quieto. Por tanto, las cualidades del ser, de lo que él plantea para Parménides, entonces dice que esas cualidades son que ese ser que nos caracteriza a cada uno de nosotros es único. Y tiene razón, porque mi ser no puede ser transferible a otra persona. O yo no voy a intercambiar el ser de Parménides con el ser mío para ver cómo nos convertimos. No, cada uno es lo que es. Por eso es único, es eterno. Para Parménides dice que lo que somos siempre será. Es inmutable, yo no lo puedo cambiar, no lo puedo modificar. Es ilimitado e inmóvil, es decir, es infinito, inmóvil, quieto. Y entonces él considera que de la ciencia física ese análisis del ser es un ser que no tiene dinamismo, sino que es un ser que permanece allí. Yo creería que, con todo respeto de lo que plantea Parménides, estoy de acuerdo con lo que él plantea de que el ser es único, que es eterno, que depende de nuestras actuaciones y podremos ser eternos o no. Es decir, que la tarea que debemos asumir es una tarea de dejar una huella imborrable, una huella de trascendencia, de lo mejor de lo mejor. Pero yo sí creo que todos tenemos derecho a cambiar, y por eso nuestro ser o nuestras formas de ver el mundo pueden ser cambiables, es decir, están en constante movimiento, cosa contraria a lo que plantea Parmenides, que dice que las cosas están totalmente estáticas. Bien, ya desde la ontología medieval, recuerden que les hablé
Que en lo medieval hablamos del teocentrismo, Dios centro del universo, entonces hablamos de tres filósofos muy importantes, entre ellos San Anselmo, San Agustín, Santo Tomás. Cuando hablamos de San Anselmo, entonces ustedes pueden observar en sus imágenes sacerdotes, santos, santos que fueron definidos como santos por la misma Iglesia Católica, y San Anselmo entonces plantea lo siguiente, él dice que esa ontología parte de Dios y que Dios es perfección, y que por el solo hecho de ser Dios perfección, Dios tiene que existir. Esa es la justificación clara de San Anselmo. Para San Agustín, él dice que la existencia de la verdad se da a partir de la existencia de Dios. ¿Y por qué se da a partir de la existencia de Dios? Porque él dice que el fundamento de la felicidad y el ser humano está en la suprema verdad. ¿Y quién es la suprema verdad? Pues la suprema verdad es Dios. En este orden de ideas, entonces podríamos decir que para San Agustín, eso ontológico y ese fundamento ontológico para él se da desde la felicidad como el trabajo, el papel que cada uno de los seres humanos debemos asumir para poder encontrarnos con nosotros mismos. Y al encontrarnos con nosotros mismos y poder gozar de la felicidad, también estamos hablando de que esto se da gracias a Dios, porque Dios es la suprema verdad, Dios es la existencia, y como dice San Anselmo, Dios existe por el solo hecho de ser perfecto. Para Santo Tomás, entonces, él dice que todas y cada una de las cosas que existen en el universo tienen un compuesto ilemórfico materia-forma, que fue la que hablamos ahora. Decíamos que la materia es el cuerpo, la forma es el alma. Entonces, él dice que todos los seres que hay en el universo tienen ese compuesto. De tal manera que él plantea que tanto hombres como animales poseen alma, pero hace una diferencia, dice que el alma de los animales es mortal, es decir, tiene fin. En cambio, el alma humana es imperecedera, es decir, es trascendental, va más allá, no muere jamás. Entonces, estos son los conceptos ontológicos en la Edad Media. De ahí, entonces, es que aparece la primera lectura, y yo me voy a centrar solamente en dos aspectos importantes, lo urgente y lo importante. ¿Será que estamos dedicándonos en la vida a lo urgente? Porque estamos en un ejercicio de un mundo globalizado que nos invita a consumir, a producir, a tomar. Eh, ¿O será que realmente estamos asumiendo una vida donde tenemos claridad de qué es lo importante? Muchas veces pasamos la vida dedicándonos a tantas cosas que son urgentes, pero no importantes. Y hay cosas que son importantes que no las miramos desde la importancia, sino desde la urgencia. Entonces es importante empezar a identificar cosas, y aquí nos dan un ejemplo clarísimo. Cuando alguien tiene fiebre, es urgente bajarle la fiebre, ¿sí? Pero es más importante saber cuál es la causa de la fiebre. Entonces, ¿qué es lo que estamos asumiendo? ¿Estamos de verdad asumiendo la vida con urgencia o con importancia? Bueno, cada uno de ustedes verificará cuál es el sentido que le está dando, y si le está dando más importancia a lo urgente que a lo importante, hay que empezar a replantear situaciones para poder identificar cuál es el papel de cada uno de nosotros en la sociedad. Porque si identificamos lo fundamental, lo importante, lo esencial, lo importante de la vida, podemos proyectarnos muy bien hacia el futuro. Entonces, de ahí estas imágenes que observamos. En el recuadro verde dice, ¿quién decide tu vida? Lo importante o lo urgente. Empieza a analizar, porque estamos dados de que queremos consumir, queremos producir en grandes escalas, queremos muchas veces asumir una vida de urgencia, de competitividad, y realmente lo importante no lo estamos valorando. Esa pandemia nos ha dado un mensaje muy importante. Debemos de recurrir a la familia, volver a la familia, identificar que la familia es supremamente importante y que hay otras cosas también muy importantes, y que, por ejemplo, el dinero, que es tan necesario, no es tan urgente, porque hoy tanta gente teniendo dinero y no puede dar solución a las dificultades que se le presentan. Entonces, ¿quién decide nuestra vida? ¿Quién decide tu vida? ¿Lo importante o lo urgente? En el recuadro rojo, entonces dicen, ¿qué tan urgente es lo urgente? Muchas veces nos desgastamos tanto y vivimos en una aceleración total porque nos urge terminar todo rápido. Entonces, por ejemplo, la mamá nos sirve el almuerzo y es tan urgente que debemos de comer porque tenemos que ir a hacer las cosas que damos. Lo importante, hay veces sin sentido y sin importancia, porque ni siquiera nos comemos lo que nos vamos a comer con el gusto y con la dedicación para poder identificar los sabores que la mamá, con la que la mamá preparaba los alimentos, y poder degustar cada una de esas cosas. O muchas veces es tan urgente lo que vivimos que dejamos desapercibido cosas supremamente importantes y empezamos a desconocer cosas que realmente son más importantes. Entonces dice en el cuadro morado, dice que lo urgente deje tiempo para lo importante. Hay cosas que son urgentes, hay cosas que hay que hacerlas ya,
pero también tenemos que dedicarle tiempo a lo importante. Hoy, por ejemplo, los chicos se han metido en un cuento del uso de las redes sociales, el uso de los juegos en línea, que para ellos son urgentes, para ustedes son urgentes, pero realmente serán importantes. ¿Será que les va a servir a ustedes para poder decidir su vida y para poder transformarse? Hay que empezar a reflexionar. Vivimos en un mundo de urgencias, pero no de importancias. Entonces en el recuadro amarillo dice, lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. Hay que empezar a identificar y colocar en la balanza qué realmente es lo que me va a servir a mí, que realmente es importante. Porque si encontramos eso, tendremos satisfacciones personales y transformaciones de vida supremamente importantes. Y no viviríamos en ese acelere que hoy el mundo nos está mandando a vivir. Bien, pues llega otra lectura, donde en esta otra lectura entonces vamos a centrar en algo supremamente importante, lo fundamental y lo superfluo. ¿Será que la vida que estamos llevando es en realidad fundamental? ¿Será que lo que estamos realizando, o será que la vida que estamos cada uno llevando a cabo se está fijando solamente en lo superfluo? Lo fundamental es lo importante, lo superfluo será importante. Pues vamos a verificar qué significan todas y cada una de estas, de estas palabras. Entonces, ¿qué es lo superfluo? Lo superfluo. La palabra de hoy. Hoy nos estamos dedicando a esto. Somos superfluos. No ahondamos, no nos sumergimos. Hoy, por ejemplo, vamos a leer y leemos lo superficial. No ahondamos. No vamos más allá. Hoy interpretamos las cosas de manera literal y no somos capaces de hacer una inferencia, ir más allá. Hoy nos sentimos supremamente agobiados y perseguidos por todo el mundo y no hacemos los análisis correspondientes. Entonces, ¿qué es lo superfluo? Pues describe lo que es innecesario, es decir, muchas veces le damos importancia a lo que no debemos darle importancia. Es lo que sobra, es lo que está de más. Los sinónimos de superfluo, entonces, es innecesario, inútil, trivial, vacío, redundante, sobrante. Entonces, tu vida está llena de cosas superfluas y estás dándole más importancia a lo superfluo que a lo realmente fundamental. Hay que empezar a identificar eso. El tiempo disuelve lo superfluo y conserva lo esencial. Lo que hacemos todos los papás, lo que hacen los abuelos, cuando nos dan un consejo los profesores, nos dan un consejo y nos dicen, vea, por favor, dedícate, haz esto, haz lo otro. Y resulta que nosotros, como estudiantes, muchas veces no hacemos lo que nos toca que hacer en un momento. Entonces, por eso decimos, el tiempo nos dará la razón, porque el tiempo empieza a identificar que lo que estamos haciendo no es tan importante, y entonces empezamos a desvanecerlo, a disolverlo, y entonces más adelante es que caemos en cuenta, o como cuando a los papás les decimos, cuando usted sea papá es que va a caer en cuenta de que lo que se le está diciendo es así. Entonces, ¿por qué esperar tanto tiempo y empezar a identificar más bien desde ya qué es lo que realmente es fundamental de lo no fundamental, de lo que es superfluo? Bien. Entonces, por eso se dice que es importante que lo fundamental en la vida, lo fundamental en la vida no es tener muchas cosas, muchos talentos, mucho dinero, sino saberlos utilizar. Hay que saber identificar yo para qué soy bueno y cuál es mi talento. En la medida en que yo sepa cuál es mi talento, mis habilidades, mis capacidades, las tengo que saber utilizar. Hoy hay mucha gente que cree que el fundamento de la vida se reduce al dinero. Y hay tanta gente con tanto dinero que no puede dar solución a ciertas circunstancias de la vida. Y la pandemia nos lo enseñó. Entonces, esta pandemia también nos tuvo que haber enseñado que si somos dedicados, que si asumimos las cosas con autonomía, que si somos responsables, podemos trascender en la vida. Y que si asumimos esto con total responsabilidad y lo vemos como algo fundamental, tenga plena seguridad que podremos ser exitosos. Pero si tenemos tantas cosas y esas tantas cosas que tenemos no las sabemos utilizar, entonces no vamos a poder llegar a hacer lo que realmente es importante. Bien. Entonces, desde esa perspectiva, se hacen 6 preguntas. Desde el multiperspectivo del pensamiento crítico, les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que usted considera urgente e importante en el mundo de hoy? Hay que mirar qué es lo urgente que hoy el mundo ve, pero también qué es lo importante. ¿Qué será lo urgente? ¿Será que lo urgente es el consumismo, el querer sobresalir, el darle importancia a lo que no tengo que darle importancia? ¿Y qué es lo que hoy le damos importancia? Hoy le damos importancia al dinero, le damos importancia al tener. ¿A qué más le damos importancia? Bien, entonces cada uno de ustedes va a responder esto. En la segunda pregunta de competencia socioemocional le pregunta, ¿qué crees que es lo esencial en tu vida? Define. ¿Será que, por ejemplo, es esencial en tu vida el amor en familia, la familia como tal, es importante, es esencial en tu vida el poder trascender, transformarte, poder identificar tus cosas? Entonces, define qué es lo que es esencial para empezar a poder identificar cuál es el papel tuyo en sociedad. Y debes de decir por qué. En la pregunta 3 de pensamiento social, dice, nos preocupamos por cosas superfluas y olvidamos ir a lo fundamental. ¿Por qué será que sucede eso? Porque muchas veces nos preocupamos por lo innecesario y lo que es fundamental lo dejamos aparte. Entonces, cada uno debe justificar su respuesta.
En la pregunta 4 de pensamiento social dice, ¿cuál es el papel del hombre en sociedad? Entonces, ¿cuál es el papel? Ya habiendo dado respuesta a estas preguntas de arriba, ¿cuál cree entonces que es su papel en la vida, en la sociedad? Porque recuerde que lo que usted asuma como ser humano es lo que usted va a reflejar en la sociedad. ¿Cuál es su compromiso? Luego dice en la pregunta 5, pensamiento sistémico. ¿Qué crítica realiza a las formas de producir y consumir en la actualidad? ¿Ustedes creen que la producción como se está haciendo hoy en el mundo y el consumismo que está hoy en el mundo, será que nos está alejando o desconectando de lo que realmente es importante, fundamental, y más bien estamos viviendo una vida de urgencias y de cosas superfluas? Definámoslo. Porque resulta que hoy nos estamos viendo, por ejemplo, las formas de producir y consumir en el mundo globalizado, los realities, las telenovelas, los juegos en línea y tantas cosas que hay, solamente para desconectarnos de lo que realmente importa. Por ejemplo, hoy hay una situación súper tenaz con respecto a la reforma tributaria. Hoy hay una situación tenaz, por ejemplo, va a traer cosas muy buenas lo de las antenas 5G, pero esas antenas 5G nos van a perjudicar también desde el punto de vista de la salud. Entonces, ¿tenemos que permitirlo? ¿O tenemos que permitir, por ejemplo, que hoy en la pandemia también se hayan descubierto una cantidad de intereses personales, que las vacunas sirven, que las vacunas no sirven, que tal medicamento sí, que tal medicamento no? Entonces, ¿a qué estamos apuntándole nosotros? ¿A seguir en ese mundo de competencia, de globalización y más bien irnos como alejando de lo que realmente es fundamental y esencial en la vida? ¿O seguimos dándole pie o seguimos dándole la razón a que debemos de fijarnos a las cosas urgentes que tal vez no son importantes y a las cosas superfluas que son necesarias para nuestra vida? Cada uno de ustedes debe pensar en esa crítica que usted le debe de hacer a esas formas de producir y consumir hoy en la actualidad. Finalmente, de la pregunta 6, desde mi perspectivismo socioemocional, ¿cuál es tu reflexión o cuál es la reflexión que te deja el tema de hoy para aplicarlo a la vida? Es importante que hagamos una reflexión con el objetivo de poder transformarnos a nosotros mismos y poder transformar a la sociedad. Bueno, mis queridos estudiantes, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco muchísimo la atención. Estaré presto a cualquier cosa que se presente en torno al desarrollo de la guía. Una vez usted haya resuelto sus preguntas, por favor, me lo hace saber para poderle enviar los enlaces de las dos evaluaciones que debe hacer hoy. Una evaluación que va relacionada con la guía de ciencias sociales, la número 5 para grado 10º, y otra evaluación que tiene que ver con competencias ciudadanas. Cada evaluación tiene 10 minutos para resolverla, 10 minutos la de la guía 5 y 10 minutos la de competencias ciudadanas. No me deben de enviar nada. Recuerden que ustedes hacen su evaluación en línea y de esta manera, entonces, cada uno de ustedes, con las calificaciones que saquen, serán las notas del día de hoy. Feliz día, se cuidan, que el Señor les bendiga. Hasta luego.